Todas las clases tienen que ser grabadas y esta clase se está grabando ya ahora mismo. Ok. Bueno, primero que todo, buenos días. Me disculpo por tenerles despiertos a las 7 de la mañana. No es mi culpa, pero no hay nada que yo pueda hacer tampoco. Entonces, tenemos que estar aquí. Mi nombre es Daniel Maldonado y yo voy a ser su profesor de Fundamentos de Electrónica para Computación durante este semestre. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros vamos a hacer todas las clases es, yo voy a pasarles lista. ¿Cuál es la idea de pasarles lista? Obviamente no tiene un componente de calificación la asistencia a las clases. Obviamente todavía estamos en esta situación en la que no podemos estar en las aulas, etcétera. Entonces, siempre va a ser un poquito más complicado estar en la clase cuando uno no tiene que estar en el aula. Por ese sentido, no es que tiene un componente de calificación, sino es un componente de tratar de encontrar un poquito de normalidad en la clase, ¿sí? En el sentido de que ustedes puedan escuchar a través de sus audífonos, a través de sus parlantes, la voz de sus otros compañeros, que no solo escuchen mi voz, saber que hay otras personas que están con ustedes en la misma clase aprendiendo con ustedes, eso es, eh, aunque no parezca, eso es muy importante para mejorar la relación con la clase, ¿ok? Entonces, como les digo, esto siempre va a ser todas las clases y nos vamos a tomar unos minutitos para tomarles lista, ¿ok? Entonces, comencemos. Señor Arias, Presente. Asimbaña, Presente. Asimbaya, perdón. Carrera, Arrión, Presente, Inge. Chungandro, Presente, ingeniero. ¿sí lo pronuncié bien? Sí, Chungando. Ya. De Castro, Presente, ingeniero. Espinosa, Presente. Fuertes, Presente, ingeniero. Gamboa, Granizo, Presente, ingeniero. Pachamín, Presente. Guaña, Presente. Guingla, ¿lo pronuncié bien, señor? Presente, no sería Wingla. Wingla, ok, excelente, muchas gracias. Maldonado, Presente. Martínez, Moyano, Presente, ingeniero. Padilla, Buenos días, Inge, presente. buenos días, Pilco, Presente, Inge. Stala, Buenos días, Inge, presente. ¿sí lo pronuncié bien? Sí. Ya, muchas Quispe, Presente, ingeniero. Rivera, Buenos días, presente. Sánchez, Osa, Presente, Inge. Buenos días. buenos días, Torres, Presente, Inge. Buenos días. buenos días, Inge, buenos días. Tuquerres, señor Tuquerres, Presente, Inge.
y Vilema. Inge, buenos días. ¿Sí me escuchas? Señor Sánchez. Sí, lo que pasa es que se me trabó la compu. Por eso no puedo Ya. responder. Ya, Gracias. no hay problema. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, buenos días con todos. La materia que nosotros vamos a ver en este semestre es justamente Fundamentos de la Electrónica para Computación. Déjenme compartirles la presentación. Listo. Entonces, como ya les había indicado, mi nombre es Daniel Maldonado Ruiz. Ese es mi correo electrónico al cual ustedes me pueden enviar todas sus preguntas, todas sus dudas, deberes que se quedaron un poquito rezagados, espero que de preferencia no, para poder cuadrar un tiempo de tutoría, etcétera. Es el mismo correo, obviamente, con el que está relacionado el programa de Teams. Entonces, la idea es que pues, tratemos de usar el Teams, pero siempre está el correo electrónico. Nosotros somos el GR4, el paralelo GR4 de Fundamentos de Electrónica de Computación, y nosotros vamos a tener clases los días martes y jueves de 7 a 9 de la mañana y el día sábado de 9 a 10. ¿Ok? Esos van a ser los horarios con los cuales nosotros vamos a trabajar. Todos esos horarios ya están cuadrados en el equipo de Teams, de tal manera que nosotros siempre sepamos o tengamos el aula lista para trabajar. Una cosa, como todavía están terminando de consolidarse las listas, será probablemente hasta la siguiente semana, les voy a pedir por favor que si ustedes conocen a alguno de sus compañeros a que esté o vaya a estar inscrito en este paralelo, pero que no nombre en la lista, que por favor me envíe un correo para poder agregarle al equipo y que pueda seguir escuchando las clases hasta que se finalice su trámite de matrícula. ¿Ok? Habiendo dicho eso, los componentes del curso, este curso es muy importante porque nos permite a nosotros conocer justamente cuáles son las bases técnicas y tecnológicas que están detrás de todos los componentes que nosotros vamos a ver no solo durante el semestre, sino ustedes durante toda su carrera. Es decir, nosotros siempre estamos habituados a trabajar con el código o trabajar con la parte de la configuración o trabajar con el levantamiento del servidor, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos sistemas operativos, cuando estudiamos arquitectura de computadores, etcétera, nosotros hablamos de un montón de componentes, de un montón de cosas que están obviamente relacionados con la parte de software, pero parece que están más relacionados con la parte de hardware. Entonces, para nosotros esta materia es importante porque nos permite tener el fundamento según el cual todo lo que existe o todo lo que ustedes van a ver en el futuro de su carrera, va a tener una base técnica sobre la cual sostenerse, ¿sí? Incluso la parte matemática de la carrera, en la parte en la que ustedes aprenden matemáticas discretas, matemáticas binarias, etcétera, etcétera, todo esto tiene una contraparte física que la sostiene y que le permite como tal funcionar. Siendo eso, la materia se divide en dos componentes, vamos a tener un componente teórico y un componente práctico. Los grandes capítulos que nosotros vamos a estudiar durante este semestre a nivel teórico son los fundamentos de la electrónica, comenzando desde los primeros conceptos de electricidad, cuándo pasamos de electricidad a electrónica, cuál es la diferencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos semiconductores, que son, cómo están compuestos, para qué me sirven dentro de los circuitos, electrónica digital, ¿sí? Medidores de magnitud, porque obviamente todo esto tiene que tener algún tipo de medida con la cual yo pueda conocer
si lo que estoy haciendo está bien, tiene la correcta magnitud, etc. ¿Sí? Entonces yo también tengo que darme un tiempo para estudiar los medidores de magnitud. Y finalmente, comunicaciones, es decir, comunicaciones a nivel electrónico que a mí me permitan llevar información de un lado a otro con los componentes que yo tengo en este momento, ¿sí? Estos son los grandes capítulos que nosotros vamos a hablar a nivel teórico. Obviamente tenemos también una parte práctica en la cual nosotros vamos a hacer, aparte de ejercicios teóricos, ¿sí? Es decir, ejercicios sobre las magnitudes, ejercicios sobre los medidores, ejercicios sobre la teoría, para que la parte matemática que se sostiene detrás sea completamente entendida. Nosotros también vamos a hacer prácticas con un diodos semiconductores, regulación de voltajes en circuitos, diseño de amplificadores, sistemas de transmisión y recepción de radio, ¿sí? Y sistemas de transmisión y recepción ópticos, ¿sí? La idea es justamente tener estas prácticas que me permitan complementar toda la teoría que nosotros estamos llevando a nivel del semestre, ¿sí? Siempre es importante las calificaciones. Vamos a tener 4 eventos de calificación grandes durante todo el bimestre. El primero va a ser una prueba bimestral. Se me cambió el juguete. ¿Sí? Una prueba bimestral que será la última semana o la penúltima semana del semestre. Informes de prácticas de los trabajos prácticos que realicemos en la materia, ¿sí? Vamos a aprender a hacer cómo se hace el informe, aprender cómo se hacen las conclusiones, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo cuando ya lo veamos la práctica. Deberes, consultas, talleres y toda actividad que yo les mande a hacer fuera de la clase va a tener una puntuación de 2 puntos, ¿sí? Estos deberes, estas consultas y estos talleres van a ir en función de cómo vayamos avanzando en la materia, porque obviamente dependen de cómo vayamos adquiriendo los conocimientos, qué necesitemos reforzar, etcétera, etcétera. Y finalmente, un proyecto bimestral sobre 3, en el que vamos a, con un ejercicio, con una prueba de concepto o con un objetivo específico, demostrar que todo lo que hemos aprendido en el bimestre puede aplicarse en una aplicación directa en la vida real, ¿ok? Entonces, hasta ahora yo les he hablado de voltajes, les he hablado que vamos a hacer cosas con semiconductores, les he hablado que vamos a hacer transmisión de radio, etcétera, 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 ¿ok? Para hacer todo esto, nosotros tenemos 2 opciones y la segunda opción es complicada porque obviamente no estamos en los laboratorios y no tenemos la suficiente capacidad como para que yo poder darles las herramientas físicas para que todos podamos jugar a los circuitos. Es decir, semiconductores, diodos, resistencias, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es simular todos estos sistemas, ¿sí? ¿En qué los vamos a simular? Los vamos a simular nosotros en 2 programas, ¿sí? Vamos a aprender 2 programas de simulación. El primero es un programa cuya licencia nos la entrega la escuela, que es justamente MATLAB. MATLAB, aparte de su parte de lenguaje de programación, también tiene una parte de simulación, que es el Simulink, ¿sí? Este programa Simulink nos permite simular varias cosas, entre ellas circuitos eléctricos. Entonces, lo que vamos a usar principalmente para simular los circuitos que vayamos viendo durante el semestre va a ser MATLAB. Pero adicionalmente también vamos a utilizar otro programa, ¿sí? Que es muy conocido a nivel electrónico, que se llama Proteus, ¿sí? Este programa les voy a entregar yo. Afortunadamente la escuela nos da los instaladores de MATLAB, entonces todos vamos a tener siempre el mismo MATLAB y el mismo Proteus.
La idea del Proteus es que básicamente hace lo mismo que el MATLAB en el sentido de la simulación, pero Proteus, adicionalmente del MATLAB, nos permite ver cómo se vería el circuito si nosotros lo imprimiéramos para su creación real, ¿sí? Cómo se vería la plantilla, dónde debería soldar, dónde debería poner la fuente, obviamente dónde la baquelita tendría que ser impresa, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acerca un poquito más a la realidad de la creación de circuitos electrónicos. La idea, obviamente, de nuestra materia, justamente en nuestra carrera, no es generar circuitos que hagan cosas a nivel de electrónica, sino generar circuitos que hagan cosas a nivel de computación, a nivel de software, a nivel de programación, ¿sí? Entonces, muchos de estos circuitos, sí, al principio vamos a aprender resistencias, capacitores, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, diodos, LEDs, etcétera, ¿sí? Pero luego vamos a ir haciendo con estos elementos, vamos a ir haciendo sistemas de memoria pequeños, vamos a ir haciendo pequeños pininos de programación en el que yo tengo una entrada y obtengo una salida específica, en el que si yo cambio las entradas, cambian las salidas, es decir, el circuito vendría a ser mi función a nivel de, si lo pensamos a nivel de código, ¿sí? Va a ser mi función, yo ingreso un input, obtengo un output específico en mi simulación. Para poder hacer esto, obviamente tenemos que conocer las bases eléctricas y electrónicas de los sistemas con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? La bibliografía con la que nosotros vamos a trabajar justamente son estos dos libros. Yo les voy a dar la bibliografía. Cuando nos activen el aula virtual, en el aula virtual van a estar no solo las diapositivas, no solo las hojas guías, también no solo va a ser el repositorio donde van a estar ustedes subir sus deberes, donde van a hacer las pruebas, etcétera, sino también va a estar la bibliografía y los programas que vamos a utilizar durante el semestre para que todos podamos tener la misma cantidad y la misma calidad de información. Adicionalmente, yo les entrego la bibliografía porque muchas veces yo les voy a mandar a hacer, no sé, se me ocurre, por ejemplo, tenemos el libro de Robert Boylestad y les digo para el día sábado, se me ocurre, los 5 primeros ejercicios del capítulo 3 de Boylestad, ¿ok? Puede que cada uno se descargue su propio libro de Boylestad, que no sea en la misma versión, que no sea en la misma edición, que cambie un poco la versión en español con respecto a la versión en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas cosas. De tal manera que es preferible que todos tengamos la misma información y mantengamos eso de manera estandarizada. ¿Sí? Adicionalmente también el ELEL. En el aula virtual nosotros vamos a contar con foros y con herramientas adicionales que nos van a permitir seguir generando conocimiento para que el conocimiento también lo generen ustedes. ¿Cuál es la idea? La idea es que no solo yo imparta el conocimiento, no solo salga el conocimiento de los libros, sino que también con sus dudas, con sus preguntas, aparte de en la clase, en los foros podamos discutir información acerca de lo que estamos trabajando y que se genere conocimiento para ustedes, ¿sí? Vamos a tener un foro por capítulo y en estos foros vamos a tener diferentes temas. Ustedes van a proponer temas si tienen dudas, si tienen preguntas, tanto de las prácticas, de la teoría. La idea es que justamente podamos trabajar la interacción de ustedes tratando de que el conocimiento sea generado desde su parte y no solo que sea unidireccional desde la mía. Todas las clases van a ser grabadas y todos los videos van a ser subidos en la plataforma de Microsoft Stream que nos provee la escuela, ¿sí? Entonces, y de igual manera, el enlace a dónde está el Microsoft Stream, así como el enlace de esta clase, por si acaso en algún momento se quedan sin Teams, tienen que verlo en la web, solo tienen que dar clic en el enlace que está en el aula virtual. Todos estos van a estar en el aula, todo eso va a estar en el aula virtual, así que no se preocupen.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Durante el desarrollo de las clases, probablemente ustedes generen dudas acerca de lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando. Nosotros siempre vamos a hacer siempre vamos a hacer nuestras clases por Teams. Entonces, la idea justamente de usar Teams es que me permite que ustedes levanten la manito eh, sin tener que prender su micrófono y tal. Entonces, yo siempre estoy viendo la lista, siempre estoy viendo la clase, ¿sí? Entonces, si alguien levanta la mano, yo puedo verle y contestar todas las preguntas que surjan. De igual manera, como les decía, cuando ya comencemos las clases, en mi correo electrónico ustedes pueden agendar un espacio para poder resolver algunas dudas, porque obviamente, como no estamos asistiendo a la escuela, nos toca agendarlo para poder hacerlo en sesión de Teams de igual manera. ¿Sí? En el caso de eh, que necesiten, ustedes asistan a la escuela, mi oficina está en la sala de profesores, pueden preguntar por mí, y mi oficina es la primera, una vez entrando al área de profesores, la primera a la derecha. ¿Qué más? Preguntas, dudas, aclaraciones, ideas. ¿Estamos claros más o menos cómo se va a desarrollar la clase, cómo se va a desenvolver, etcétera? Muy bien. Ok. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, y solo por ser hoy, vamos a quedar ahí. ¿Sí? Solo por ser primera clase, vamos a quedar ahí. Desde el día jueves, igual a las 7 de la mañana, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestras materias. Obviamente, como tenemos una clase el día sábado, habitualmente las clases prácticas, las clases completamente teóricas las vamos a llevar el día martes, que tenemos 2 horas. La clase del jueves y la clase del sábado más o menos lo tomaríamos como una sola clase, en donde desarrollaríamos la parte teórica y parte de la parte práctica el día jueves y finalizaríamos la parte práctica en la clase del día sábado, con la revisión del experimento, con la revisión de la información, preguntas, dudas y aclaraciones, de tal manera de que nosotros tengamos mucho más tiempo para la parte práctica, para el desarrollo de no solo de los conceptos, sino también que ustedes puedan desarrollar la parte práctica tanto en el MATLAB como en el Proteus y que puedan justamente, las dudas puedan resolverse. Entonces, hasta que nos habiliten el aula virtual, vamos a trabajar únicamente con MATLAB. Cuando nos habiliten el aula virtual, yo les subo el instalador del Proteus para que lo instalen. Es un programa autovalidado, entonces no hay que ingresar ninguna contraseña ni ningún nada, eh, solo se instala y funciona, y está configurado para eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Inge, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Ya vamos instalando el MATLAB o lo instalamos en la siguiente clase? Sí, instálenlo, por favor. Como lo ofrece la escuela, entonces en la página de la DIGIP hay una parte donde se puede este, descargar. Les muestro de una vez. Sí, señor Sánchez. Sí, Inge, buenos días. ¿Es válido también usar la versión web o es necesario tener instalado en la computadora? Si usted puede instalarle sin comprometer los recursos de su equipo, sería preferible. Si no, obviamente la versión web también es funcional. Ya, muchas gracias. Entonces, déjenme mostrarles dónde está el MATLAB.
¿Sí? Entonces, como no sé cuál página es, pongo Digip. Cuando lo escriba bien. La página de la Digip es servicios-it.epn.edu.es y vamos al área de descargas. En el área de descargas están todos los programas que nos ofrece la escuela con licenciamiento estudiantil. ¿Sí? Entonces nosotros vamos, este es algún programa que ya tenemos y el que vamos a utilizar, la PIO. El que vamos a utilizar nosotros es justamente MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al portal que nos ofrece la escuela. Seleccionamos... Sí. Pero no creo que estamos viendo esta parte, estamos viendo otra pestaña del navegador. Sí, profe. Están viendo, a ver. Curioso es que solo tengo... ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ah, se abrieron dos, perdón. Estaban viendo la que estaba sin utilizar. Entonces, la página es servicios-it.epn.edu.es. Vamos al área de descargas y en el área de descargas está justamente MATLAB. Entonces, vamos a portal MathWorks. Nos lleva a la página de MathWorks de la escuela y aquí está el inicio de sesión. Entonces, como nosotros tenemos que crear, si ustedes no tienen una cuenta, tienen que crearla aquí, ¿sí? La dirección de correo tiene que ser la dirección de correo institucional, es decir, su dirección EPN-DUS, ubicación, ustedes saben, Ecuador, estudiante, ¿sí? O pueden poner aficionado también, y tener al menos 13 años de edad, lo cual todos tenemos. Entonces, una vez que ustedes han creado su cuenta, inician sesión y el momento en el que inician sesión se activa la licencia de ustedes, con la cual pueden utilizar casi todos los programas que vamos a utilizar en MATLAB. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está el MATLAB? Entonces, cuando se va a descargar, es un instalador un poco pesado. Igualmente, la instalación depende de una conexión a Internet. Tristemente, MATLAB no nos ofrece un instalador offline, ¿sí? Entonces, aquí tengo que compartir mi pantalla. Ok, entonces, el MATLAB, obviamente, ustedes ya lo conocen. Y dentro de los add-ons o de los programas que tenemos que instalar para que funcione, aparte del componente principal del MATLAB, ¿sí? Todos estos programas son los que vienen habitualmente en la licencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que instalar es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Science, Code Generation, Ingeniería. Los que nosotros tenemos que instalar son este de aquí, ¿sí? Les va a aparecer una lista con una gran cantidad de programas, ¿ok? De entre esos, los principales que vamos a instalar son MATLAB, que ya viene seleccionado por defecto, Simulink, que hay que seleccionarlo, y estos dos que les muestro aquí, Simescape Electrical y Simescape. Estos dos son relacionados. ¿Cuál es la idea? El Simescape y el Simescape Electrical nos ofrecen las bibliotecas para poder simular tanto circuitos mecánicos como circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, a través de esto yo adquiero fuentes, yo adquiero sistemas pasivos, sistemas activos, conectores, fuentes de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener una práctica donde vamos a aprender a llamar a todos estos elementos, aprender a utilizarlos, aprender a conectarlos, etcétera. Pero es preferible que ustedes ya tengan instalado justamente el MATLAB. Entonces, como les decía,
si necesitamos alguno adicional, lo vamos a instalar on the fly. Pero los principales que necesitamos son, aparte del MATLAB que ya viene seleccionado, Simulink, Simescape y Simescape Electrical como los componentes principales el momento de la instalación. Luego le dan instalar. Obviamente el programa como tal no es tan invasivo a nivel de disco, pero sí requiere un par de gigas para su funcionamiento. Entonces, asegúrense por favor de tener el espacio necesario. Como les decía, siempre es preferible tener el programa standalone instalado en su computadora porque obviamente el momento en el que yo lo hago a través de web depende de las características del navegador, de la conexión de la red, de cuánto puedo transaccionar con el servidor, etcétera. Mientras que en la parte de standalone yo tengo todos los recursos del computador enfocados en el MATLAB y mis simulaciones van a ser no solo más rápidas, sino que van a funcionar mejor a nivel de decirme incluso cuáles son los errores, cuáles son los problemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero igual, si hay algún inconveniente con la generación del MATLAB en standalone, siempre pueden utilizar web. Ahora, si también, por favor, y esto me olvidé de decirles de la presentación, tengo que decirles ahora. Si alguno de ustedes necesita por parte del laboratorio que se habilite una sesión virtual, escríbame un correo para poder solicitarles o sea, las credenciales para que les habiliten la parte virtual del simulador y ustedes puedan acceder a los recursos del laboratorio desde sus casas. Otra cosa, en lista somos 26, ¿ok? Entonces, como en lista somos 26, yo les voy a pedir que hagamos 6 grupos, 4 grupos de 4 y 2 grupos de 5, ¿sí? Si se van añadiendo algunos compañeros, vamos a ir tal vez mejorando esa parte, añadiéndoles en un grupo o en otro grupo sin problema, pero ahorita mismo vamos a asumir que la lista está consolidada y vamos a tomar 4 grupos de 4 y 2 grupos de 5 personas. Por favor, indíquenme quiénes van a ser estos grupos hasta la siguiente clase. Me envían un correo, los integrantes del grupo son las 4 o 5 personas. Entonces, no se olviden por favor eso ¿por qué? Porque los deberes, los talleres, las consultas, los informes de las prácticas de laboratorio y el proyecto bimestral son en grupo, salvo que se diga lo contrario. ¿Ok? La evaluación teórica, el examen como tal, ese siempre es individual. Los otros son en grupo. Señor Quispe, no tenemos un grupo de WhatsApp. Vamos a utilizar Teams para comunicarnos entre todos. Les recomiendo descargarse la aplicación de Teams en sus teléfonos. Ahora, si ustedes quieren, podemos tener un canal de Discord que funciona más o menos parecido y que nos permite tener varios canales, varios salas, digamos, donde podemos presentar diferentes tipos de información y etcétera. Entonces, si ustedes habitualmente siempre he trabajado con Teams y me ha funcionado bastante bien para mantener el contacto con todos ustedes y porque es interactivo, porque les puedo mandar mensajes, porque me pueden mandar mensajes, me llegan al tiempo, no necesito el que sea sincrónico como el correo electrónico, etcétera. Pero si tienen ustedes algún problema con la utilización de la comunicación de Teams, podemos probar el Discord también. Entonces, revísenlo esa parte. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Inge, buenos días, una pregunta. Claro. Bueno, con esta modalidad, creo que no soy el único que no conoce a nadie más. Entonces, tal vez me permite compartir un link para un grupo de WhatsApp y ahí comunicarnos para crear los grupos. No tengo ningún inconveniente. Ya, gracias, Inge. No hay problema. Sí, la idea es justamente, sí, obviamente es un poco difícil
conocer a las personas cuando las personas no están ahí, ni siquiera por correo electrónico, pero tratemos de hacer el esfuerzo como tal. Por eso esa es una de las ideas, por ejemplo, por las que yo les tomo lista, para que sepan quiénes son sus compañeros, si los conocen, para que puedan preguntar a alguien que sí conozcas, le conoces a fulanito que está en mi curso, tal, eh, para que podamos justamente tener, eh, eh, poder que ustedes se conozcan, que puedan trabajar juntos, que puedan relacionarse, etcétera, que es muy, muy importante, ¿sí? De igual manera, las clases no van a ser unidireccionales, es decir, yo no me voy a sentar aquí a hablar 2 horas y ustedes me van a escuchar y todo va a quedar grabado. La idea es que trabajemos en la clase de tal manera que yo haga preguntas, no solo sean las dudas de ustedes por algo que no expliqué, no entendí, qué fue lo que dijo señor profesor, sino mientras estoy dando la clase hago preguntas, le digo a alguien, por favor responda, comenzamos a hacer una conversación, etcétera, de tal manera de utilizar la plataforma del Teams lo más posible, es decir, que no solo ustedes puedan verse en sus cámaras y puedan escucharse, sino también conversar los unos con los otros sobre el tema de la materia, que sé que es muy importante. Los fundamentos de electrónica en este caso, al menos al principio, pueden parecer un poco tediosos porque son conceptos con los que no estamos familiarizados. Entonces vamos a hacerlo lo más interactivo posible para que se den cuenta que no solo no es difícil, sino que también es muy interesante el momento de como reto tecnológico, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo hago, qué hago, etcétera, las fuentes y tal, ¿sí? Para eso también los simuladores nos sirven mucho para que no solo ustedes tengan el ejercicio que yo les propongo, el ejercicio con el que aprendemos, sino también que hay ejercicios adicionales que ustedes puedan crear sus propios circuitos, que ustedes puedan crear sus propias celdas de memoria, por ejemplo, etcétera, etcétera, que nos ayuda un montón. Y para eso también trabajar en grupo es importante. Entonces, por favor, no se olviden, 4 grupos de 4, 2 grupos de 5. Si en las siguientes 2 semanas, es decir, esta y la siguiente, se añade algún compañero adicional, nos iremos acomodando de tal manera de que todos siempre estemos en grupo. Como les digo, deberes, trabajos, proyecto bimestral, informes de prácticas, salvo que se diga lo contrario, van a ser en grupo. El examen o la prueba teórica bimestral, que será una semana antes, 2 semanas antes, del final del bimestre, esa sí va a ser individual. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, buenos días. Sí. No sé si tiene, por ejemplo, algún ejemplo de informes para referenciarnos a futuro Claro que sí, de los claro que sí. proyectos y todo lo. Cuando ya tengamos el aula virtual, en el aula virtual yo les voy a subir las hojas guías de los laboratorios. Entonces ahí está cómo tiene que ser el formato, el objetivos, teórico, tal. Entonces, cuando hagamos la primera práctica, aparte del componente teórico y el componente práctico, los ejercicios y etcétera, también les voy a explicar con la hoja guía cómo tenemos que escribir el análisis de resultados, cómo tenemos que escribir los resultados que obtuvimos, cómo tenemos que escribir las conclusiones, para que ustedes puedan realizar el informe. Entonces, sí, cuando tengamos el aula virtual van a estar las hojas guías de todas las prácticas que vamos a realizar, entonces por eso no se preocupe. Ah, más preguntas, más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bien, entonces si no hay más preguntas y como les decía, solo hoy y por ser hoy, que es primera clase, vamos a quedar ahí. No se olviden de los grupos, ya está el link en el equipo que envió el señor Padilla. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, siempre está el Teams, siempre está el correo electrónico. Y cuando ya subamos el aula virtual y esté funcionando, vamos a trabajar sobre los foros y etcétera. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves a las 7.
Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta Inge, luego. igualmente. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.